Dios. Abramos por favor, sí, con este mismo gozo y alegría, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas. Sí, si lo ha encontrado, por favor, vamos a ponernos en pie nuevamente para honrar esta palabra. Evangelio de Lucas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo número 3. Leemos la palabra del Señor en el verso número 1 al versículo número 2. De aquí vamos a desprender una enseñanza con este antecedente bíblico. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Inclinemos el rostro. Padre celestial, en esta hora, nuevamente, mi Dios, nos encontramos aquí en tu casa de oración. Te pedimos, mi Dios, que conforme a tu gracia, a tus misericordias, sea, oh Dios amado, Señor, tu presencia en este lugar. Háblanos, mi Dios, conforme, Señor, a tus misericordias. Que este texto maravilloso de tu palabra pueda, Señor, alimentar nuestra vida, pueda llenar, oh Dios amado, todo vacío que pudiéramos tener, Señor mi Dios. Si alguien, Padre, está debilitado, enfermo, llena tú, mi Dios amado, esa vida, libértala, Padre, trata con ella. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al mismo tiempo, mi Señor, te doy gracias para la gloria y honra de tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Nos dice el Señor, verso número, voy a concentrarme en el verso número 1 y 2, simplemente como una introducción. Recordemos, mis amados hermanos, de acuerdo al estudio que hemos venido haciendo de los evangelios, que Juan fue el precursor de la anunciación del evangelio del reino de los cielos. De hecho, la escritura, de acuerdo ya en estudios o en predicaciones anteriores, se había mencionado que Juan el Bautista había sido simplemente un precursor para que pueda así aparecer el Salvador. Usted, conforme a los domingos que ha venido, se ha podido enterar de qué manera Juan pudo estar en el escenario bíblico, aportando siempre para que Jesús pueda ser exaltado.
De hecho, el domingo anterior se analizaba de que Juan le reprende en sí mismo a sus discípulos diciéndoles que era necesario que el Cristo pueda crecer y que Él se mantenga más bien menguo, sí, o disminuido, para que la labor, sí, de Jesús pueda adquirir, sí, la potencia o la magnitud con la que Él debía de desenvolverse en medio de su nación. Ahora bien, en los versículos número 1 del capítulo 3 de Lucas, acompáñeme por favor a la escritura. Nos dicen que cuando él inició su ministerio, hablando de Juan el Bautista, habían muchos, sí, quienes estaban, sí, gobernando las naciones. Dice el verso 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Entendamos que Tiberio César era el emperador supremo de todo el imperio romano. Sí, luego de ellos, todos los que se nombran son simplemente gobernadores que el mismo Tiberio, sí, otorgaba cargos y funciones para que le ayudasen a administrar su imperio en diferentes partes, sí, del mundo, ya que el imperio de Roma había abarcado, sí, la gran mayoría, sí, del antiguo continente. Dice el versículo número 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Eso también es un sinónimo de procurador, que es igual a ser un gobernador. Y Herodes tetrarca, es decir, gobernando 4 estados o 4 provincias, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca también, sí, de Iturea y de la provincia de Traconite, y adicionalmente Lisanias, tetrarca de Abilina. Sí, es decir, 3 hombres gobernando cada uno de ellos, sí, 4 provincias, pero todo esto dentro, sí, de la nación de Israel. Cada uno de ellos, a la verdad, tenía que darle cuentas ¿a quién? A Poncio Pilato, el cual era gobernador, sí, de todo Israel, sí, de toda la nación, sí, judía. Ahora bien, bajo ese escenario de autoridades, porque aquí quiero concentrarme, bajo ese escenario de tantos hombres principales, Juan apareció, recuerde, predicando el evangelio de arrepentimiento. Y para los que se habían arrepentido, la demanda continuaba con el bautismo. Ahora bien, la escritura dice en el verso 2, siendo sumos sacerdotes, eran autoridades también, Anás y Caifás. Para ese entonces las autoridades eclesiales eran puestas penosamente por los Herodes. Antiguamente los sacerdotes tenían deberían de tener descendencia directa levítica, sí, de Leví, de la tribu de Leví. Pero ya para aquel entonces todo se había corrompido y la gran mayoría de los sumos sacerdotes eran puestos o eran comprados como puestos políticos. Y siendo, dice la Biblia, sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde? En el desierto. Ahora, el mensaje como tal que dio Juan, usted ya lo conoce. Juan vino, sí, anunciando el reino de los cielos. Y es justamente en medio de ese mensaje que Jesús aparece, y cuando Juan le ve, le dice en medio de toda la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez acontecido todo este suceso, sí, ahora Juan sigue predicando, pero de una manera mucho más enérgica, de una manera mucho más, diría yo, sí, confrontadora. Este hombre, mi amado hermano, la Biblia lo resalta como un gran profeta de Dios. De hecho, el mismo Jesús anunció en medio de sus discípulos que no se había levantado entre hombre alguno un profeta como el profeta Juan. Por su valentía, por su determinación a la hora de servir a Dios y de decir las cosas así frente a los demás con claridad y transparencia. Ahora, avancemos por favor dentro del mismo capítulo 3 y vayamos, sí, al versículo número 18.
del mismo evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo número 18. Nos dice el Señor. Luego nos trasladaremos a otro evangelio. Dice el Señor: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Verso número 19. Entonces, ¿quién dice ahí? Herodes. ¿Qué cosa era Herodes? Tetrarca. Gobernaba cuatro provincias judías. Tetrarca, siendo reprendido por Juan, ¿a causa de quién? De Herodías. Entendamos algo. El nombre Herodes, más allá de ser un nombre, era un título. Un título. Así como cuando en algún determinado puesto político alguien adquiere algún tipo de dignidad. Sí, por ejemplo, nuestro actual gobernante tiene un título. Sí, no un título personal, sino el título de presidente. Amén. En ese sentido, cuando se hablaba de Herodes, era también un título. Por eso es que menciona la escritura en el verso 19, que también junto a él estaba su mujer llamada Herodías. Sí, que también era un título. Versículo 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, ¿a causa de qué? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Ahora, entendamos algo, mi amado hermano. Recuerde que estamos analizando la vida de Jesús cronológicamente. Mientras Jesús, de una manera así también laboriosa, estaba en otras regiones de Israel predicando la palabra, por otra parte, Juan el Bautista no se detenía con el mensaje. Juan también lo hacía, pero en el lugar donde Dios lo había puesto. Ahora, entendamos dentro de este mensaje lo que Dios va a enseñarnos en esta noche. Primer punto. Amados hermanos, la palabra de Dios debe de ser dada a todo hombre. Y cuando digo a todo hombre, no necesariamente me refiero a la gente humilde, sino también a la gente, diríamos, de altas esferas. El evangelio es, amado hermano, una herramienta que usted tiene que utilizar para poderla predicar tanto al pudiente como al necesitado, tanto al pobre, al menesteroso como al rico. Todos necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. No podemos hacer acepción de personas cuando de la palabra se trata. Usted bien podría decir, el evangelio es para mí, pero no es para mi jefe. El evangelio es para de pronto mi vecino, pero no es para el presidente de la compañía. Amado hermano, el evangelio de Dios es para toda criatura. Todos necesitan escuchar el evangelio. Todos necesitamos ser exhortados por la palabra, porque a la hora de condenarse, tanto el pobre irá al infierno como también lo irá el rico. Aquel que no tiene dinero pasará penumbra, y también lo hará aquel que tiene jerarquía u opulencia. Todos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y el mensaje, mi amado hermano, no solamente penosamente, mi amado, suelo escuchar en boca de muchos porque se les endulza las orejas por medio del evangelio. Si bien es cierto, la esencia del evangelio es el amor de Dios reflejada a través de Jesús. Cuando el hombre anda en pecado, cuando el hombre anda en desobediencia, la palabra también te confronta y te hace ver tus pecados. No llames a lo que no es pecado como un error. Muchos creyentes suavizan el evangelio diciéndole de pronto a alguien que está por encima de él: ay, lo que pasa es que mi jefe vive una vida errada o equivocada. Y no es así. Cuando alguien anda conviviendo con alguien que no es su esposa, el hombre no está errado, el hombre está en adulterio, y las cosas hay que llamarlas como lo que son. Amén. No puede suavizar el evangelio.
La palabra de Dios debe de ser dada tal cual, sí, cual es, sin importar quién esté incurriendo en semejante pecado. Muchas personas, sí, a manera de suavizar el evangelio para congraciarse con los hombres, tratan de minimizar, amado hermano, el pecado que tiene el hombre. Y usted no puede minimizar, usted no puede suavizar. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis, sí, que de alguna manera recibiremos sentencia de juicio si a la palabra de Dios le quitamos o le añadimos más de la cuenta. Si la palabra dice que el hombre que tiene 2 o 3 mujeres es un adúltero, hay que llamarlo como lo que es. Si el hombre incurre en mentira, no diga, ay, es que se le salió una palabra que no era la necesaria. Hay que decirle que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Amados hermanos, Juan el Bautista, dice la Biblia en el versículo, acompáñeme por favor nuevamente, verso número 19 y 18 y 19 nos declara: con estas y otras muchas exhortaciones. Ahora entendamos algo. La exhortación no es retar. La exhortación no es prorrumpir de pronto con palabras grotescas o groseras. La exhortación son palabras de ánimo para poder volver a corregir nuestra vida. Usted, por ejemplo, como padre, exhorta a sus hijos, sino que en el timbre de voz usted de pronto lo pone con mayor énfasis o mayor fuerza. Usted le puede decir a un hijo, oye, haz los deberes, ¿sí? O cómete toda la comida. Pero ante la necedad o el que me importismo de esa persona, de ese niño, de ese hijo, usted dice las mismas palabras, pero al mismo tiempo le da más fuerza. Le da, sí, más realce a su exhortación y le dice, oye, cómete la comida, ¿verdad? Ahora, el hecho de que lo haga no significa que usted ha salido de las casillas de la paz. No, mi amado hermano, la escritura de la misma manera, sí, debe de ser presentada a los hombres. Usted de pronto de manera inicial, con suavidad, con amor, sí, con consideración le puede decir a su pariente, a su esposo, a su hijo, a su jefe, a su empleador: mi querido jefe, yo lo estimo mucho, pero déjeme decirle que la vida que usted está llevando lo va a conducir a la muerte. Sí, dicen por ahí que lo cortés, sí, no quita lo valiente. Sí. El asunto es que muchos callan el evangelio cuando a personas de dignidad sí se refiere. No, a él yo no le predico. Le puedo predicar al que limpia la oficina, pero no al jefe de la oficina. Le puedo predicar a mi compañero de trabajo, pero al jefe o al jefe de personal o al presidente de la compañía no. A él no. A todos le puedo decir Dios le bendiga, pero cuando viene el jefe me callo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Amados hermanos, debemos considerar que este evangelio es imparcial. Lo debe de recibir aquel que hace la limpieza, como también quien comanda una empresa. Recuerde, todos necesitan escuchar el mensaje de Dios. Y cuando lo escuchan debe de ser tal cual como Dios lo presenta en las Sagradas Escrituras. La Escritura entonces, dejando establecido esta premisa, dice el verso 19: entonces Herodes, siendo reprendido, ¿por quién? Herodes era un tetrarca. Recuerde, una autoridad. Ahora, la Biblia nos demanda a nosotros que debemos de honrar y sujetarnos a las autoridades. Pero, oh sorpresa, Juan el Bautista no es que estaba irrumpiendo en la ley, no es que estaba minimizando el mandamiento, sino que Juan sí no podía sujetarse a un hombre que no tenía o no gozaba testimonio de parte de Dios. Penosamente, los Herodes eran una generación de reyes perversos, libertinos. ¿Qué es lo que había hecho Herodes? La Biblia declara en el versículo número 19 que Herodes estaba siendo confrontado y reprendido a causa, dice la escritura, de Herodías. ¿Por qué? Porque Herodías era mujer de Felipe
su hermano. Eso significa que este hombre se estaba acostando y estaba conviviendo ¿con quién? Dígalo usted. Con la cuñada. En medio de la esfera política en la que él se desenvolvía. Recuerde, Herodes era un hombre público. Era un rey, un gobernador dentro de 4 ciudades. Y este había tomado ¿a quién? A Herodías, mujer de su hermano. La había visto, le había llamado la atención y sin ningún tipo de temor o vergüenza la tomó y la hizo su mujer. Y todo esto, sí, delante de todas estas 4 naciones. Y el pueblo, digo yo, el gabinete, las demás autoridades que estaban por debajo de él, sí, cada vez que lo veían le decían, está muy bien lo que has hecho. De hecho, sí, su categoría no había disminuido. Su poder seguía siendo el mismo y nadie se atrevía a llamarle la atención. ¿Por qué? Porque era Herodes. Porque era una autoridad. ¿Cuántas veces nos achicamos cuando las autoridades, o diría más bien, queriéndolo llevar al plano del hogar? Queriéndolo llevar al plano, sí, de nuestro ámbito social. ¿Cuántas veces madres o hijos, maridos dejan pasar las cosas de los suyos porque son algo en la casa? Ah, no, a mi papá no le digas nada, le dice el esposo a la esposa. Con él no te metas. Pero mi hijo, mira lo que está haciendo. Mira su comportamiento. Mira las palabras que usa. Y tú y yo somos cristianos. Sí, pero entiende, déjale nomás. ¿Cuántas veces incurrimos en circunstancias similares? La iglesia de Corintios, de hecho, sufrió un cataclismo cuando un hombre tomó la mujer de su padre, siendo cristiano. Toda la iglesia lo sabía, pero al parecer este hombre tenía un cargo en la iglesia. Al parecer este hombre tenía cierta influencia. Yo no sé si este hombre era el que más diezmaba. Yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Yo no sé si este hombre sí daba grandes ofrendas. Pero algo sí era cierto. Ese hombre estaba cometiendo algo execrable dentro del cuerpo de Cristo. Y la iglesia en silencio. La iglesia se había hecho la ciega, la sorda y la muda. Amados hermanos, acompáñenme a la escritura y corroboremos lo dicho. Acompáñenme a la carta de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, verso 1 en adelante. Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice: de cierto, es decir, es cosa segura, se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, una acusación bastante fuerte, por cierto, porque la fornicación estaba ligada a todo tipo de inmoralidad sexual o carnal. Se oye, le dice Pablo, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, es decir, de tan gran naturaleza es la fornicación, cual ni aún se nombra, es decir, ni aún suele pasar entre los, es decir, entre los inconversos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, me encanta este texto. ¿Por qué? No por el acto que se estaba cometiendo, sino porque sale a entrever
la situación crítica que la iglesia estaba solapando. Que la iglesia estaba prácticamente dándole un que me importismo al ver que un hombre, si bien es cierto, mi amado hermano, estaba cometiendo algo execrable, nadie tenía la valentía, nadie tenía de pronto el coraje en Dios para decir: ¿qué es lo que estás haciendo? Pero algo le aseguro, de gran influencia tuvo que haber sido, porque cuando alguien de pronto, sin mayor situación, sin mayor ocupación o prestación de servicios en iglesia, comete algo, todo el mundo se le va acá encima. Eso se lo aseguro. Cuando se equivoca el empleado en una empresa, lo hacen leña. Cuando se equivoca el jefe, dice: bueno, el jefe se equivocó. ¿Verdad que así suele suceder? Amados hermanos, algo terrible estaba pasando en la iglesia. Y la Biblia menciona en el verso número 1, sí, tanto en la parte final, que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora me encanta esa última frase, porque cuando Pablo dice alguno tiene la mujer, aún hasta el nombre de esa persona lo habían encubierto. Lo habían encubierto, porque, amado hermano, Pablo llamaba a las personas y a los nombres tal cual como se llamaban. Pedro incurrió también en un error gravísimo. Y Pablo no tenía pelos en la lengua. En ese sentido, cuando Pedro cometió un grave error, Pablo le salió al frente y le dijo: tú andas viviendo una vida simulada, es decir, de hipocresía. Porque cuando vienen los judíos que son cristianos, pero vienen de tu nación, te apegas a ellos y te haces a ellos. Cuando se van los judíos, vuelves a los gentiles cristianos y te acostumbras también a ellos. Es decir, que te mueves conforme en este caso a la corriente de las amistades cristianas. Cuando quieres agradar a los judíos conforme a los rituales de la ley, te vas para con ellos y menosprecias a los gentiles, sí, cristianos. Y una vez que se van, otra vez hipócritamente vuelves a ellos y dices: ¿cómo están, mis queridos hermanos? Pablo lo confrontó. Pero quiero seguir en el asunto de este caso. Acompáñeme por favor y mire lo que nos dice la palabra. Y vosotros, y aquí es donde quiero incurrir, ¿cómo estaba la iglesia de Corintios? Porque la iglesia toda lo sabía. La iglesia toda estaba enterada. Vosotros estáis envanecidos. Amado hermano, este término tiene que ver prácticamente sí, no solamente con el acostumbrado a esta situación, sino más bien el envanecimiento es para mí, o por lo menos yo lo veo así, como un adormecimiento espiritual. Lo vano es lo sin valor. Lo vano es lo que no carece de importancia. Y que lo que está tratando de decir Pablo es: ustedes no le están dando la importancia debida a algo que debe de ser debidamente señalado. ¿Usted cree que si Juan el Bautista hubiese sido el líder de Corintios, hubiese permitido semejante situación? De seguro que Juan lo exponía públicamente. La escritura menciona que ellos estaban envanecidos. Y dice ahí a manera de pregunta en el verso 2: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, ¿qué hace en la iglesia? De pronto, amado hermano, estoy especulando solamente, no puedo decir que eso es así, pero algo, como les he mencionado, es seguro: este hombre debió haber tenido gran influencia en la iglesia. Y hasta de pronto pudo haber sido hasta un maestro dentro de la iglesia. Pudo haber sido un hombre por el cual otros, de pronto hasta disfrutaban de él con sus enseñanzas. Pudo haber sido alguien, mi querido hermano, que pudo haber estado de alguna manera aportando con un ministerio dentro de la iglesia. Y por esas o muchas más razones, este hombre no era confrontado. Herodes, por su parte, aun cuando tenía mucha dignidad y era un rey, Juan el Bautista, en medio de todos los judíos, en medio de miles de personas, él solo se levanta y le dice: tú estás en adulterio. Tú eres un adúltero y no te has arrepentido porque has tomado a la mujer de tu hermano.
amado hermano, que nunca te tiemble la mano y la voz para señalar el pecado de los demás. No como juez. Ponle mucho asunto a esto, porque todos somos pecadores. Una cosa es, mi amado hermano, reconocer que somos pecadores, y otra cosa es permitir que el pecado se pasee enfrente de nosotros y nosotros quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cuántas esposas solapan los pecados de sus maridos y viceversa? ¿Cuántas veces solapamos los pecados de nuestros hijos? Sabemos que vienen robando, amado hermano, y abrimos la puerta para que entre la maldición a nuestras casas. ¿Cómo usted dice? Yo nunca permitiría eso. ¿Acaso no se escucha muchas veces cómo el padre celebra? Ay, mijito, qué lindo. Ayer vino con una pluma que no era de él. Hoy ha traído otra pluma de él. Mi hijo es pilas, dicen. ¿Es vivo mi hijo? No, ladrón es lo que es. Ay, mi hijito es sabido. El otro día, sí, por ahí creo que encontraron una funda con un pocotón de crayones. Se los estaban llevando de la iglesia. ¿Quiénes? Los niños. Gloria a Dios por ese amén. Bien dicho. Amados, nosotros como padres no podemos, mire, dejar pasar por alto aún estas pequeñeces. De pronto, amado hermano, usted puede decir, ay, pero es un niño. Sí, mi amado hermano. Y es que acaso el ladrón profesional, diríamos así, no era un niño también. Y que con el pasar de los años se corrompió, empezando por una pluma. ¿O es que el bebedor empieza con una java? ¿O es que acaso el bebedor no empieza, sí, con un trago de cerveza? Amados hermanos, debe de haber un pare a eso. Debe de haber un pare, mi amado hermano. Debe de haber alguien que con valentía de Dios le diga a esa persona, ponle un freno a esa situación. Ay, hermano, y si se ofende, amado hermano, prefiero que se ofenda a mi mujer, mis hijos, pero que no se ofenda a mi Dios, porque al ver el pecado yo no puedo callar. Amén. No podemos callar como iglesia. Dice la palabra, complementando el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo número 3. Pablo no estaba en la iglesia. A Pablo me imagino que le alaron de los pocos pelos que tenía. Dice en el verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque esto es una carta, estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso número 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. ¿A dónde? ¿A quién dice? ¿Y Dios no es amor? Amado hermano, ¿por qué fue tan drástica la sanción con este hombre? Porque no se estaba hablando de un inconverso. Se estaba hablando de alguien que profesaba, ¿qué cosa? El cristianismo. Se estaba hablando de alguien, diríamos en nuestros tiempos, que entraba por una puerta con Biblia en mano. Que entraba por una puerta así, no solamente con la escritura bajo el brazo, sino que cuando empezaban las alabanzas, alzaba sus manos y quién sabe si brincaba y hasta hablaba en lenguas de gozo. Pero que cuando iba a la casa, se acostaba con la mujer de su padre. Que cuando iba a casa, sí, abría la nevera y destapaba la cerveza. Que cuando iba a casa se iba al patio y prendía el cigarrillo. Que cuando iba a casa hacía de todo. La mujer lo sabe el marido.
Conoce bien que lo está haciendo, pero como no quiere problema, como no quiere tener mayor circunstancia así, para que no se le quite la paz, dice, yo callo mejor y oro. Y digo, está bien que esté orando. Indudablemente que hay que orar. Indudablemente que hay que doblar rodillas. Pero también es bien sabido que la verdad debe de ser proclamada en medio, sí, del pecado del hombre. ¿Cómo podrán saber lo que tienen que hacer, lo que deben que corregir, lo que tienen que abandonar, si no hay, mi amado hermano, una palabra de exhortación que les haga ver que están en camino de muerte? Tú no puedes ser indiferente ante los pecados visibles de los hombres. Así como ellos cometen públicamente sus ofensas ante Dios y traen, porque parece mentira, pero traen maldición también, aún a nuestros propios hogares. Es necesario que las obras malas sean reprendidas. Dijo Jesús, por eso muchos no vienen a mí, porque para que sus obras no sean reprendidas. Porque sabrá bien que todo aquel que viene a Cristo tiene que abandonar el pecado. Si tiene 3 mujeres, tendrá que quedarse con la que el Señor le ha dado, y a las otras 2 a mandarlas a volar. ¿Verdad que sí? Porque si está, mi amado hermano, ligado a un pecado, a un vicio, tiene que dejar el vicio. Porque al Señor le agrada la santidad de sus hijos. La Escritura menciona que este hombre, del cual se obvia su nombre, pero no su acción, el tal dice, sea entregado a Satanás. Versículo número 6. Pablo recrimina la actitud de la iglesia por ese pecado. No es buena vuestra jactancia, le dice Dios a esa iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, ¿no sabes que ese pecado contamina a toda la iglesia? ¿No sabes que ese pecado trae maldición y contamina tu hogar? Ay, hermano, lo que pasa es que él está grande, él está muy chiquito, por eso es que no lo corrijo, o de pronto porque ya está muy grande, ya no lo toco. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad primeramente ante el Señor. Ante el Señor. También, sí, ante nuestro hogar. Tú y yo somos responsables de todo aquello que sucede dentro, sí, de nuestra familia. Una cosa es que ellos ya hayan partido de tu casa, donde ya no puedes ejercer de pronto una autoridad directa. Pero mientras tú tengas bajo tu techo a aquellos que el Señor te ha dado, tienes que ejercer tu autoridad. No puedes perder las riendas de tu hogar. Tienes que tomarlas en el nombre de Jesús. Tienes que, obviamente, que orar. Tienes que clamar. Tienes que doblar rodillas. Pero también tienes que confrontar el pecado de los tuyos. No pretendas que Dios haga la labor que a ti como padre, que a ti como esposa o como esposa te toca hacer. Muchas veces, mi amado hermano, las crisis familiares se dan o salen a resaltar cuando al pasar de muchos años la situación se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque no fue detenida en su debido tiempo, en su debido momento. Una cosa es que tú, mi amado hermano, permitas en tu comprensión de madre o de padre que un muchacho te llegue de pronto a 1, 2 de la mañana por una ocasión excepcional. Y otra cosa es que tu hijo todos los fines de semana te llega a las 4 o 5 de la mañana borracho de paso. Y la madre desesperada sacando la cabeza por la ventana a ver si su hijo amanece o no con vida. Y cuando llega, todavía él llega más bravo. No hay que comer, le dice. 3 de la mañana. Y la mamá orando y clamando.
Amados hermanos, que se le quite la borrachera y lo agarras y lo confrontas y establece las reglas del hogar. Si le agrada, gloria a Dios. Si no le agrada, la puerta está disponible. Pero es mi hijo, sí, pero él es tu Dios. Él es tu Dios. Y hay una palabra que un padre y una madre, por mucho amor que tengamos, no podemos brincarla, no podemos pasarla por alto. Por eso es que a veces, mi amado hermano, sí, nos encontramos en hogares totalmente caóticos donde las cosas no pueden ser superadas porque nadie quiere ejercer la autoridad de Dios. Yo compartí el otro día un testimonio con una hermana. Y le comentaba, conozco a un hombre anciano que era pastor de una iglesia. 40 años fue pastor. Y como suele suceder de mala manera, por cierto, sus hijos eran profesionales, todos y cada uno de ellos. De hecho, uno de ellos es comandante en la Fuerza Naval. Comandante de alto rango. Otro es ingeniero. Otro es arquitecto. Pero uno de ellos no faltó. Sí, pese a la instrucción de la palabra, porque este hombre hizo su labor como padre cristiano. La madre, una mujer excepcional, ancianos ya ambos, hicieron la misma labor con todos sus hijos. 3 hijos varones. Pero el último, sí, como dicen por ahí, nunca falta una oveja perdida y extraviada. Se llevó una muchacha. Se fue. Al tiempo vino y el padre nunca le abrió la puerta. Ese hombre le dijo: tú aquí no entras si no vienes casado. Pero papá, ¿qué dice? La madre es madre, ¿verdad que sí? ¿Cuántas son madres acá? Lloraba y le decía, pero no me obvio el nombre, pero es mi hijo. Sí, mío también. Pero yo me debo a la palabra, no a mi hijo. Pasaron los años. El muchacho venía con la nuera. Y la madre salía al vehículo y los recibía en la calle. Pasaron los años y luego vino un nieto. Pensó la madre, con el nieto se hablan del mi marido y entra. El nieto también se quedó afuera. Ahora, una cosa es contarlo, otra cosa es lo que vivieron. Amado hermano, y la mujer le decía, pero déjalo entrar, mira que es nuestra sangre, ya olvida eso. No, 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 ¿cómo voy a olvidar la palabra? Él aquí entra si no está casado. Pasaron los años, siguieron pasando. Y un día golpearon la puerta y salió el padre. Y era el hijo que entró con un papel y dice, toma, aquí está. Ya me casé, puedo entrar. Bienvenido, le dijo. Y en esa temporada el mismo padre celebró la ceremonia religiosa. Amado hermano, ¿qué tan dispuesto estás tú a honrar esta palabra? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Quién puede más? ¿El amor por los tuyos o el amor hacia tu Dios? La iglesia fue confrontada. Pablo no dejó pasar por alto tal situación. Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 tampoco. Mi pregunta es, ¿y nosotros, porque me incluyo, dejaríamos pasar por alto cosas que deben de ser confrontadas, reprendidas, exhortadas y aún reprendidas si fuera el caso?
Seremos tan livianos, seremos tan jactanciosos como lo dijo Pablo a esa iglesia, que le permitiríamos a los nuestros por amor permitirles cualquier cosa, pisoteando, claro está, la palabra de nuestro Dios. Una pregunta que solo usted puede considerar su respuesta. Hijos que hacen lo que les da la gana. Maridos que hacen lo que les da la gana. Esposas que hacen lo que les da la gana y nadie puede llamar la atención. Y a sopretexto, porque ahí sale a relucir los versos bíblicos de los cristianos: tú no eres quién para juzgarme. Amado hermano, vuelvo y repito, nadie en la iglesia es juez. Juez hay uno solo, nuestro Dios. Lo dijo el Señor Jesús, que el que esté libre de pecado lance la primera. Y todos somos pecadores, pero ahora pecadores arrepentidos. No es que vamos a condenar, es que vamos a señalar las faltas, mi amado hermano, de los nuestros. Si un padre no corrige a un hijo, ¿quién? Si una esposa no le hace ver al esposo su pecado, ¿quién entonces? Dígame usted. Si no es la esposa la que le dice: mi hijo, por favor, no aparentemos ser cristianos, levantémonos a orar, levantémonos a clamar, levantémonos a hacer verdaderamente lo que la Biblia dice. Si no eres tú, ¿quién? El pastor. Si el único que conoce a tu marido es el Espíritu Santo y tú. Quien conoce cómo se desenvuelve tu hijo no soy yo, es Dios y ustedes como padres. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, mis queridos hermanos, de poder pararnos frente a los nuestros? No digo que se pare frente a Carondelet y diga todas las faltas de un presidente. Cuidado, porque si no lo van a condenar a 1 año de cárcel. Pero si el punto llegara a ser a tal extremo, un hijo de Dios debe de pararse firme, sí, con quien quiera que esté, sí, en pecado y que lo esté haciendo de manera pública. Debemos de estar dispuestos, mi amado hermano, a confrontar y a decir que lo que es malo es justamente eso, malo y perverso. Y que si no se arrepiente, irá al infierno. La Biblia nos dice en el versículo número 19 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta. ¿Quién? Herodes. ¿Qué añadió? Encerró a Juan. ¿En dónde? ¿Qué dice Jesús cuando se comete un acto de esta naturaleza? Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 5. Versículo número 11. Bienaventurados sois por mi causa, óyalo bien, no por tu causa, sino por la causa del Señor. Mateo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué le pasará a Juan metido en esa cárcel? El próximo día domingo lo estaremos analizando
para la gloria de Dios. Pero Él pagó un precio por la verdad. Cristo es la verdad. Si Él es tu verdad, si Él es tu vida, si Él es tu caminar, pagarás también el precio. Porque ser cristiano también es ser honesto, ser honrado, ser transparente, ser santo para la gloria de nuestro Dios. Si no lo eres, arrepiéntete y recibe a Jesús. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre celestial, en esta noche, tu palabra ha sido proclamada, llamando las cosas como son, a lo que es recto y honesto, a lo que es puro y santo, tú bendices. Pero a aquel que practica la maldad, la Biblia dice que es del diablo. Y todo lo que al diablo le pertenece tiene un solo fin: la muerte. Amado Dios, tú no quieres la muerte del que muere, sino más bien que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso demoras en tu venida, no porque seas tardo en venir, sino que en tu misericordia extiendes el tiempo de la gracia para que los hombres se arrepientan de sus pecados. ¿Cuántas veces, oh Dios, hemos sido deshonestos? Lo saben los nuestros y han callado. Como el pecado de Acán, que escondió en su tienda los tesoros, mantos babilónicos. Y quienes vivían en su tienda callaron. Todo ello desencadenó juicio sobre esa casa. Y todos murieron. Todos fueron lapidados y quemados. Porque Jehová no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si tu Dios no ha cambiado en sus demandas, ¿por qué pretendemos nosotros cambiar su palabra para agradar a los hombres? Que tu corazón, que tus sentimientos no te jueguen una mala pasada. Yo sé que los que están en tu techo, bajo el techo de tu casa, son seres que tú amas. Pero aún el mismo Dios, al que ama, lo corrige como a hijo. Sométete a la autoridad de Dios, para que los tuyos también puedan someterse a tu autoridad. Obedece a tu Dios, para que tus hijos te puedan obedecer. Ama a Dios, aún para que los tuyos puedan también ponerte a ti en consideración. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, toca a este pueblo. Toca, Señor amado, a esta iglesia. Perdónanos si te hemos ofendido. Si hemos solapado el pecado de los nuestros, perdónanos. Ahora entendemos que tú, mi Dios, eres misericordioso y has preparado este día, esta noche, para poder darme tu luz y ver la maldad de mi corazón. Trae sobre mí perdón. Trae sobre mí una nueva oportunidad y permíteme disfrutar de tu reino, haciendo tu voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. La alabanza es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Aleluya.